Era un domingo cualquiera de mayo. Familias comiendo en restaurantes. Un estadio lleno de gente celebrando una graduación de instituto. Una operación de rodilla en marcha dentro de un hospital. Nadie en Joplin, Missouri, sabía que tenían menos de 24 minutos de vida normal por delante. A las 5:41 de la tarde, un tornado con vientos de más de 320 kilómetros por hora entró en la ciudad. En 32 minutos, destruyó un tercio de Joplin. 158 personas murieron. Más de 1000 resultaron heridas. Un hospital entero quedó reducido a un cascarón de hormigón retorcido, con pacientes todavía dentro. Se convirtió, en cuestión de media hora, en el tornado individual más mortífero que Estados Unidos había visto en más de 60 años. Esta es la historia de lo que pasó ese día en Joplin. Y de las personas que, contra todo pronóstico, lograron sobrevivir. El 22 de mayo de 2011 no parecía a primera vista un día especialmente peligroso. Sí, había alertas de tormentas severas para el sureste de Kansas, pero eso era casi rutina en esta época del año, en pleno corazón del llamado Callejón de los Tornados. La primavera de 2011 ya había sido brutal. Apenas un mes antes, un brote histórico de tornados había arrasado el sur de Estados Unidos, dejando cientos de muertos en Alabama y estados vecinos. Joplin, una ciudad de poco más de 50.000 habitantes en el suroeste de Missouri, seguía con su vida normal. Era domingo. Había servicios religiosos por la mañana. Familias almorzando fuera. Y, en el estadio de fútbol americano del instituto local, cientos de personas reunidas para una ceremonia de graduación. A las 5:17 de la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tornado para la zona. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de bajar del cielo. A las 5:34 de la tarde, un embudo tocó tierra cerca del cruce entre la autopista JJ y la calle 32 Oeste, en el extremo suroeste de la ciudad. Al principio, como suele pasar, el tornado parecía manejable. Pero mientras avanzaba hacia el este, cruzando directamente el corazón densamente poblado de Joplin, empezó a ganar una fuerza que ningún meteorólogo sobre el terreno había visto en años. En cuestión de minutos, alcanzó su ancho máximo, casi 1,5 kilómetros. Y sus vientos internos superaron los 320 kilómetros por hora, suficiente para arrancar el asfalto del suelo y lanzar camiones semirremolque a 400 metros de distancia. Fue clasificado como EF5, la categoría más alta posible en la escala de daños por tornado. Solo 6 tornados en todo el año 2011 alcanzaron esa categoría en Estados Unidos. Joplin fue uno de ellos. Pero lo que hizo de este tornado algo verdaderamente excepcional no fue solo su fuerza. Fue por donde pasó. A diferencia de muchos tornados violentos, que suelen tocar tierra en zonas rurales o de baja densidad de población, el de Joplin avanzó en línea casi recta a través de una de las áreas más pobladas de la ciudad. Recorrió más de 34 kilómetros en total, manteniéndose sobre el suelo durante 32 minutos consecutivos. En ese tiempo, arrasó vecindarios enteros, centros comerciales, iglesias, escuelas y en su tramo más devastador, un hospital completo. Casi 8.000 edificios resultaron dañados. Más de 4.000 viviendas quedaron completamente destruidas. Las pérdidas económicas superaron los $2.800 millones, convirtiéndolo en el tornado más costoso de la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Los investigadores que llegaron después describieron zonas enteras donde no quedaba absolutamente nada en pie. Árboles completamente descortezados. Tapas de alcantarilla de acero arrancadas del suelo. Bloques de hormigón del tamaño de un coche, desplazados varios metros de su posición original. Uno de los ingenieros que estudió los daños después dijo que fue la primera vez en su carrera que veía en persona un patrón de destrucción que solo podía explicarse por vientos de categoría EF5. El golpe más devastador cayó sobre el Centro Médico Regional St. John's. Minutos antes de que el tornado llegara, el personal del hospital había comenzado a preparar a los pacientes siguiendo el protocolo de emergencia por tormenta severa. Nadie esperaba un impacto directo. Cuando el tornado alcanzó el edificio, las ventanas de varias plantas estallaron simultáneamente. El aire a altísima velocidad entró junto con escombros, cristales, sillas y equipamiento médico, convirtiendo los pasillos en una zona de guerra en cuestión de segundos. El personal se lanzó sobre los pacientes más vulnerables para protegerlos con sus propios cuerpos. El edificio se sacudió durante casi 2 minutos completos.
Un enfermero que trabajaba ese turno recordaría después haber visto la lluvia entrando en horizontal por las ventanas rotas, mientras los escombros volaban a su alrededor en la oscuridad total, porque el suministro eléctrico había caído de inmediato. A pesar del caos, el hospital tenía en ese momento a 183 pacientes ingresados, más un número indeterminado de visitantes. Lo que ocurrió en los minutos siguientes se considera hoy uno de los mayores actos de heroísmo colectivo de la historia reciente de la medicina de emergencia en Estados Unidos. El personal evacuó a los 183 pacientes en apenas 90 minutos, bajando por escaleras completamente a oscuras, entre tuberías de agua reventadas y fugas de gas, sin saber en qué momento el edificio podría colapsar por completo. A pesar de la magnitud del impacto directo, 12 personas perdieron la vida por el golpe del tornado dentro del propio hospital, varias de ellas pacientes que se encontraban en cuidados intensivos y no podían ser movidos con rapidez. El edificio quedó tan gravemente dañado que, meses después, tuvo que ser demolido por completo. Se construyó un hospital de campaña temporal en cuestión de días, y el nuevo hospital definitivo no reabriría hasta 4 años después. El meteorólogo Mike Betts, de The Weather Channel, llegó a Joplin apenas minutos después de que el tornado terminara su recorrido. Lo que describió después marcó su carrera para siempre. Equipos de bomberos usando únicamente sus manos desnudas para levantar escombros y rescatar a personas atrapadas bajo el peso de sus propias casas. Familias enteras caminando por lo que antes había sido su barrio, sin lograr reconocer dónde estaba su propia vivienda, porque literalmente ya no quedaba ninguna referencia en pie. Betts relató después que un hombre se le acercó completamente empapado, cubierto de barro de la cabeza a los pies, sosteniendo una toalla sucia sobre su mano. El hombre, todavía en estado de shock, simplemente le preguntó si podía ayudarlo. Otro recuerdo que se le quedó grabado, mirar hacia un costado y pensar, por un instante, que estaba viendo un campo vacío. Segundos después comprendió que ese campo había sido, apenas media hora antes, un barrio residencial completo. Un dato que pocos conocen, la ceremonia de graduación del Instituto de Joplin, programada originalmente para esa misma tarde en el estadio al aire libre, había sido trasladada en el último momento a un recinto cerrado en un campus universitario cercano, debido al pronóstico de tormentas. Ese simple cambio de última hora probablemente salvó decenas, quizás cientos de vidas. El estadio original de fútbol americano donde se iba a celebrar la ceremonia quedó directamente en la trayectoria del tornado y sufrió daños severos. Es uno de esos giros del destino que aparecen una y otra vez cuando se investiga en profundidad este tipo de tragedias, pequeñas decisiones, tomadas horas antes sin ninguna intención dramática, que terminan determinando quién vive y quién no. En los días posteriores a la tragedia, ocurrió algo que la Agencia Federal de Emergencias, FEMA, terminaría convirtiendo en un estándar no oficial de medición de catástrofes. 2 restaurantes de la cadena Waffle House permanecieron abiertos en Joplin incluso en medio de la devastación total, sirviendo comida caliente a los equipos de rescate y a los residentes que lo habían perdido todo. Ese detalle inspiró lo que hoy se conoce informalmente como el índice Waffle House. Si un restaurante de esta cadena, conocida por no cerrar casi nunca, se ve obligado a cerrar tras un desastre, es una señal clara de que la destrucción ha sido catastrófica. La recuperación de Joplin, sin embargo, fue mucho más allá de una anécdota. El 88% de los residentes desplazados por el tornado permanecieron viviendo a menos de 40 kilómetros de la ciudad, negándose a abandonar su comunidad. Cuando llegó el momento de reabrir las escuelas ese otoño, las autoridades educativas esperaban una caída drástica en las matrículas. En su lugar, el 95% de los estudiantes regresó a clase. El Hospital St. John's, reconstruido desde cero bajo el nombre de Mercy Hospital Joplin, reabrió sus puertas casi 4 años después del tornado, esta vez diseñado específicamente para resistir vientos de categoría EF3, algo que ningún hospital en la zona había contemplado antes de 2011. El tornado de Joplin cambió para siempre la forma en que Estados Unidos diseña sus edificios críticos. Antes de 2011, prácticamente ningún código de construcción en el país exigía que hospitales, escuelas o edificios públicos resistieran el impacto directo de un tornado. La devastación de St. John's, ocurrida a pesar de que el edificio cumplía con todas las normativas vigentes en su momento, se convirtió en el caso de estudio que impulsó nuevas normativas de construcción antisísmica y antitornado en varios estados del centro de Estados Unidos. También cambió la forma en que se clasifican los tornados. Dado que gran parte del daño más extremo se concentró en una zona relativamente pequeña cerca del núcleo del tornado,
mientras que más del 70% del área afectada mostró daños de una intensidad mucho menor. Los investigadores usaron este caso para refinar cómo se interpreta la escala Fujita mejorada en tornados de gran tamaño. Hoy, más de una década después, la cicatriz física en el paisaje de Joplin apenas es visible. Los árboles han vuelto a crecer. Las casas han sido reconstruidas. Pero para los supervivientes, el 22 de mayo de 2011 sigue siendo la fecha que divide sus vidas en un antes y un después. El tornado de Joplin sigue siendo, hasta el día de hoy, el tornado individual más mortífero registrado en Estados Unidos desde 1947. Pero más allá de los récords y las cifras, la historia de Joplin es la historia de 90 minutos de heroísmo dentro de un hospital que se caía a pedazos. Es la historia de un cambio de última hora que salvó a cientos de estudiantes. Es la historia de una ciudad que, en lugar de desaparecer, decidió reconstruirse más fuerte de lo que era antes. Si te ha interesado esta historia, cuéntame en los comentarios. ¿Conocías el caso de Joplin antes de este vídeo, o te ha sorprendido tanto como a mí investigarlo?